En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, nos hemos reunido para recordar los acontecimientos de hace 100 años. Aunque si vamos a ser más precisos, este recordar tiene que remontarse al año pasado, porque las primeras manifestaciones de Dios en la región de Fátima se dieron no en el año 1917, sino en 1916. Cuando el ángel se aparece por primera vez a los niños, a los pastorcitos. Sin embargo, las apariciones mismas de la Virgen y los mensajes de la Virgen en Fátima son del año 1917, y al llegar a esta cifra tan significativa, al llegar a estos 100 años, conviene que nosotros tomemos en serio el mensaje de Fátima. Muchas personas consideran que el mensaje se limita únicamente al comunismo, el comunismo en su versión, llamémosla económica. Otras personas se van por el lado político, algo así como proponiendo una extrema derecha en continuidad, dicen ellos, con los mensajes de Fátima. Otros más se van por una línea casi esotérica y hacen muchas especulaciones sobre el tercer secreto, lo que falta del tercer secreto, lo que nunca se dijo del tercer secreto. Probablemente el país que trata de seguir más al pie de la letra el modelo comunista en este momento de la historia de la humanidad es Corea del Norte. Y uno se da cuenta de los terribles atrasos de Corea del Norte en todos los aspectos, en el aspecto nutricional, en el aspecto educativo, y uno se da cuenta que todo se resuelve siempre fusilando, encarcelando, trabajos forzados, campos de concentración, torturas. Eso tiene eficacia durante un tiempo, pero tú no puedes torturar a todo el pueblo todo el tiempo y que el pueblo te siga creyendo que tú los estás llevando al paraíso comunista. Eso no va a suceder. Entonces, el análisis, esta es la frase clave, el análisis puramente económico del marxismo finalmente fracasa bajo su propio peso. ¿Por qué decimos que fracasa? Porque suena muy bonito decir posesión colectiva de los medios de producción, pero la posesión colectiva de los medios de producción en la práctica significa la creación de una élite que se llama el gobierno, que se llama la élite del partido. Entonces resulta que en Rusia efectivamente fusilaron y acabaron con la familia del zar, Nicolás II, efectivamente acabaron con el zar, efectivamente mataron a todos esos que eran la antigua élite, pero poco a poco fue surgiendo otra élite. Entonces nos encontramos a los pocos años, a unas cuantas décadas después del surgimiento del partido bolchevique en Rusia, nos encontramos un hombre como José Stalin. Y José Stalin es dueño de las vidas de todos. La crueldad espantosa de Stalin es una cosa que tardará muchos años en escribirse por completo. Cosas que hacía Stalin, solo voy a mencionar una. Él vivía con una obsesión paranoica de que lo iban a asesinar. Él se sabía odiado por su pueblo porque había mandado a matar a millones de personas, había desplazado a millones de personas, había torturado a millones de personas. Él sabía que lo odiaban. Entonces, ¿qué hacía él? Él pensaba que lo iban a matar algunos de los que estaban ahí en lo que nosotros llamaríamos el Palacio Presidencial. Seguramente ellos le tienen otro nombre adecuado a la ideología comunista, pero en la práctica es lo mismo. Entonces él ponía a todos sus empleados en fila y les pasaba revista, como el sargento que le pasa revista a los soldados. Él les pasaba revista. Y si veía a una empleada, tal vez la señora del aseo, o tal vez al señor que alimenta a los perros, o cualquiera de sus empleados, lo veía muy nervioso. ¿Usted por qué está tan nervioso? Y si se ponía más nervioso, lo mandaba a matar ahí. Es decir, su crimen es que estaba muy nervioso y que por consiguiente podía estar a punto de asesinar a José Stalin. Entonces uno se da cuenta que el modelo económico de Marx, a pesar de que su denuncia tiene muchos elementos ciertos, el modelo económico, la propuesta, no el diagnóstico, sino la propuesta de Marx
Es algo que no funciona. Y no funciona porque no va de acuerdo con el corazón humano. Es decir, el corazón humano no funciona de esa manera. Tú dices, los medios de producción pertenecen a todo el pueblo, pero en la práctica significa pertenecen al gobierno, y el gobierno se corrompe, y entonces el gobierno se vuelve dueño de esos medios de producción. Así, por ejemplo, es famoso que en la época de Brezhnev o de estos otros primeros ministros del Partido Comunista en Rusia, es famoso el hecho de que había un carril especial en las principales avenidas del centro de Moscú. Había carriles especiales que eran por los que podían transitar los del gobierno. Algo aquí como lo que existe en Bucaramanga con el Metrolínea o lo que existe en Bogotá con el Transmilenio. Solo que no era un carril especial para que se trasladaran medios de transporte masivo, sino era el carril especial para el primer ministro. Entonces, de nuevo surgen las élites. Y tú te pones a mirar la vida que llevaba Fidel Castro. ¿De qué sirve que Fidel Castro salga con su uniforme militar, uniforme que está tratando de decir yo soy uno de ustedes? ¿De qué sirve que él diga eso si luego se está sabiendo la increíble fortuna y el nivel de vida que llevaba Fidel Castro? Y si nos vamos a Hugo Chávez, o si nos vamos a Daniel Ortega, o si nos vamos a Evo Morales, o si nos vamos a las familias de todos estos comunistas y socialistas, nos damos cuenta que lo único que se ha hecho es crear una nueva élite. Se ha creado una nueva élite. Entonces nos damos cuenta que el marxismo tiene algunos elementos de análisis que son muy interesantes, algunos elementos de análisis que siguen siendo un interrogante y un punto muy importante para tener en cuenta, estamos de acuerdo todos, pero nos damos cuenta también que la propuesta marxista no es. Si la propuesta marxista no es, ¿qué quedó del marxismo? Y es aquí donde Fátima adquiere su máxima importancia. Porque una de las cosas que dice la Santísima Virgen en Fátima es: si ustedes no oran y se convierten, el comunismo, empezando por Rusia, extenderá sus errores por todo el mundo. Y hay gente que, haciendo un análisis muy superficial y puramente económico, cree que el único problema es, bueno, como ya nadie le cree al comunismo, quiere decir que ya esa amenaza desapareció. ¡No! La mayor amenaza del comunismo no es la propuesta económica. Lo que inventó Marx, queriéndolo o no queriéndolo, sabiéndolo o no sabiéndolo, lo que inventó Marx fue un mecanismo para adueñarse del poder y de un poder totalitario dentro de una sociedad. Si tú tomas los elementos básicos del marxismo, te das cuenta que esos elementos se pueden aplicar a muchas otras realidades. Él los aplicó desde la economía y por eso su propuesta es económica, y ya vimos que desde el punto de vista económico el marxismo no funciona. Es decir, que queden marxistas que sigan afirmando exactamente lo que dijo Marx y que crean que ahí está la solución, eso ya no queda en el mundo. Quedarán un par de fósiles en dos países separados. No queda más nada. Pero la propuesta de Marx, en el fondo, es una herramienta para la creación y la obtención del poder, y un poder totalitario. Y esta es la parte en donde descubrimos que Fátima, el mensaje de Fátima, sigue siendo increíblemente actual. Me explico. Si nos vamos a los elementos más esenciales de la propuesta de Marx, lo que encontramos es que Marx es un predicador. En el fondo, Marx es un predicador. Él da datos económicos, científicos, tecnológicos, históricos, pero Marx es un predicador. ¿Y cuál es la predicación de Marx? Y esta es la parte que más nos interesa. La predicación de Marx es esta: hay un sector de la sociedad que ha sido maltratado. En el caso de Marx eran los obreros, los proletarios. Ese sector de la sociedad ha sido históricamente maltratado. Yo voy donde ese sector y les digo: ustedes han sido maltratados. Esa injusticia no puede continuar. Yo les voy a dar a ustedes visibilidad social. Yo les voy a dar a ustedes
herramientas de protesta y yo les voy a dar a ustedes el poder, en ese orden. Visibilidad social. ¿Qué significa eso? Significa que en las obras de Marx y en el Manifiesto Comunista y en toda la literatura de prácticamente 100 años, al hablar del tema de los pobres, el drama de los pobres se hace visible. Mire lo que está sucediendo en las industrias de Manchester. Entérese, papá, lo que está pasando en Manchester. Eso es visibilidad. Mire lo que está sucediendo. Segundo, yo le voy a dar herramientas de protesta. Esas herramientas de protesta es lo que Marx llamaba el adueñarse de los medios de producción. Entonces un día llega el capitalista a su fábrica y se encuentra con que los obreros se han tomado la fábrica. Esto ahora es nuestro. Nosotros ahora somos los dueños de esto. O se hacen marchas, se hacen protestas, se hacen huelgas, ese tipo de cosas. Yo te voy a dar las herramientas de protesta. Y tercero, yo te voy a dar el poder. Si usted examina esta lógica, tampoco es completamente un invento de Marx. Es algo que tuvo ya su debut en la Revolución Francesa. Exactamente fue lo que sucedió en la Revolución Francesa. Ustedes son el pueblo ha sido maltratado por la realeza y el clero, vamos a tomarnos la Bastilla, 14 de junio de 1789. ¿Por qué la Bastilla era tan importante? Porque era la cárcel en la que tradicionalmente había tenido poder el rey, era como la cárcel real. Pues vamos a tomar el instrumento de opresión del rey. Vamos a tomarnos la Bastilla. Entiendo yo que es 14 de junio, me disculpan si la memoria me falla, 14 de junio de 1789. Vamos a tomarnos la Bastilla, esa es la protesta. Y a partir de eso vamos a conseguir el poder. Si uno examina la estructura, la voy a repetir otra vez. Un sector maltratado. Yo le hablo a ese sector y le doy herramientas para que consiga el poder. Como yo le di las herramientas y como yo le llevé al poder y como yo soy ese representante, adivinen quién va a quedar gobernando. Yo. Porque fui yo quien hice eso. O sea, es una herramienta para conseguir el poder. En el fondo puede que me interesen los pobres o puede que no me interesen. Puede que me interesen los homosexuales o puede que no me interesen. Puede que me interesen los transgénero o puede que no me interesen. Puede que me interesen los indígenas y las etnias, o los negros, o las mujeres, o puede que no me interesen. Es decir, lo que creó Marx fue una máquina para conseguir el poder. Y luego esa máquina se ha aplicado en los más diversos escenarios. Es una máquina para conseguir el poder. Entonces, por ejemplo, la mujer ha sido maltratada, hay muchísima violencia doméstica, la mujer ha sido explotada, la mujer siempre gana menos, la mujer no puede ser sacerdotisa, hay muy pocas mujeres que han sido presidentas, hay muy pocas mujeres que están en la gerencia, la mujer ha sido humillada. Ese lenguaje repetido, la mujer no, la mujer ha sido negada, la mujer ha sido marginada, la mujer, ¿para qué es? Para exactamente lo mismo, hacer visible a todo un sector de la población. Luego, ¿qué siguen? Marchas, grandes marchas. Las mujeres del mundo nos unimos. Entonces, por ejemplo, en Argentina llevan años haciendo una marcha que se llama la Marcha de las Mujeres Autoconvocadas. Y las mujeres autoconvocadas se reúnen por miles y miles y miles. Es todo un sistema, es toda una organización supremamente potente. Se reúnen y destruyen lo que los organizadores y las organizadoras consideran que es necesario destruir, es decir, todo lo que se oponga a ellos, porque no hay nada más intolerante que el marxismo. Y como lo que principalmente se opone es la iglesia, entonces por eso, me disculpan lo que van a oír, ensucian con excremento la catedral de Tucumán, se burlan de la Virgen María presentando el parto de la Virgen como si fuera un aborto, es decir, lastiman, insultan, blasfeman, destruyen. ¿Qué es eso? Es lo que estamos diciendo aquí. Primer paso, hacer visibles a las mujeres. Segundo paso, hacer manifestaciones y utilizar recursos para dar poder. ¿Y cuál es el tercer paso? El tercer paso,
pues es nombrar a alguna persona que yo sí voy a hacer respetar el derecho de las mujeres, y por consiguiente ahora vamos a implementar las leyes que le dan poder a las mujeres. En el fondo las mujeres no importan, en el fondo el pueblo no importa, en el fondo los negros no importan, en el fondo los homosexuales no importan, son usados. Eso es lo que quiero destacar, son usados, porque la máquina que creó Marx es una máquina para dar poder, y siempre lo que se necesita es un mecanismo para llenar las calles. Lo que se necesita es un mecanismo para paralizar la sociedad. Lo que se necesita es un mecanismo para gritar: este sector de la población existe y ahora yo lo estoy representando. ¿Y por qué es necesario escoger ese sector de la población? Porque al sector maltratado lo que se le plantea no es un acto de justicia, sino un acto de revancha. Y aquí llegamos a un punto absolutamente fundamental. El marxismo, como sistema de cambio, está montado completamente, óigame esto, completamente sobre el odio. El motor de la máquina, el motor del marxismo es el odio. De lo que se trata es de eso. Marx no dice a los obreros explotados, no dice a los proletarios explotados de Inglaterra, no les dice: oiga, tenemos que ver cómo obtenemos leyes justas. No. Lo que dice es: uníos y reventad vuestras cadenas. Es decir, nadie va a negociar con nosotros, nosotros no vamos a negociar con nadie. La única solución es la eliminación completa del adversario, la eliminación del oponente. Ese es el marxismo. Entonces, en su entraña más profunda, el marxismo es una máquina que tiene adentro un motor de odio. Y su estrategia es siempre la misma: buscar distintos sectores de la población. En el caso, por ejemplo, de Mao Zedong, ¿cuáles eran? Los campesinos, que siempre habían sido olvidados por el emperador. Ustedes han sido siempre olvidados por el emperador. Pero ahora, he aquí que he llegado yo los represento a ustedes, vamos a hacer manifestaciones, vamos a lograr el poder, y adivinen quién queda gobernando: Mao Zedong. Fidel Castro, ¿ustedes qué hacen cortando caña toda la vida y siendo siempre pobres? Esto no puede ser, este es un problema gravísimo, hay que tomar conciencia. Lo que aquí yo he llamado visibilidad, el comunismo lo llama concientización, tomar conciencia. Y el tomar conciencia es el ir despertando la indignación dentro de las personas. El comunismo se alimenta de odio. No hay un solo país a donde haya llegado el comunismo, y si logran sacarlo, no hay país donde eso haya sucedido que no quede sembrado de odio. Ustedes pueden ver un vecino que tenemos aquí muy cerca de Colombia. ¿Cuál fue la estrategia del chavismo? Fue exactamente esa. El pueblo ha sido olvidado, pero se va a acabar la injusticia contra el pueblo. Vamos a derribar la clase política, vamos a acabar con los privilegios. El marxismo tiene como motor principal el odio. De eso es de lo que se trata: disparar el odio, lograr el odio. Tomar un sector de la población. Para Marx, les repito por última vez, para Marx eran los pobres obreros. Luego, para las distintas repeticiones del marxismo, ¿cuáles son las otras alternativas? Ustedes, muchas de ustedes son mujeres, ustedes las mujeres, entonces hablemos de la explotación de las mujeres. O si no, las burlas que han sufrido los pobres homosexuales. Mire cómo han maltratado a los homosexuales, mire las torturas a los que los han sometido. ¿Qué es eso? Es tratar de producir exactamente lo mismo. Lo que ha cambiado entre la época de Marx y la nuestra es que los mecanismos para lograr esa visibilización y los mecanismos para lograr esas protestas pues han cambiado. Hoy se utilizan redes sociales que no existían en la época de Marx. Hoy se utilizan, por ejemplo, mecanismos psicológicos como la exhibición emocional de las víctimas. Entonces, por ejemplo, nos presentan un largo artículo en la revista Semana. Les queremos presentar la triste historia de Susana. Susana
no se llamaba Susana, Susana se llamaba Roberto. Pero Roberto siempre se sintió mujer, siempre supo que era una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. Y les queremos contar la historia de cómo Roberto llegó a ser Susana, las humillaciones, el bullying espantoso que padeció en el colegio. La idea es que usted lea eso y en medio de su llanto usted sienta indignación. Y con esa indignación usted vaya sumando fuerza para que ellos logren el poder. Los que dirigen esas campañas no aman, odian. Se aman a sí mismos. Ellos no aman a los homosexuales, ellos no aman a los trans. A ellos no les interesan ni los negros ni las mujeres. A ellos no les interesan los proletarios. Pregúntale a Fidel Castro cuánto le interesan los proletarios cuando es el único que puede darse una vida de absoluto lujo en una isla empobrecida. Pregúntale cuánto ama. Bueno, entonces eso quiere decir que cuando nosotros hablamos del comunismo, no debemos quedarnos solamente con el modelo económico. El modelo económico como tal fracasó, hizo denuncias ciertas, denuncias interesantes, denuncias inteligentes, pero el modelo económico fracasó. Lo que queda del comunismo es lo siguiente: hay que destruir toda otra autoridad, empezando por la iglesia. Hay que presentarse como único depositario de la verdad, por consiguiente hay que ser intransigentes. Y hay que alimentar el odio en aquellos sectores de la población que yo veo que pueden apoyar finalmente mi conquista del poder. Eso es lo que queda del marxismo. Cuando la Virgen nos dice que el comunismo va a extender sus errores por el mundo, hay algo en lo que debemos estar completamente claros. No se trata simplemente de un problema de economía. Debemos tener completa claridad sobre esto. Es la herramienta de odio. La herramienta de odio. Por eso, la actualidad del mensaje de Fátima, ¿en qué consiste? No consiste en pensar que el gran problema es Carlos Marx como tal. El gran problema no es Carlos Marx como persona ni como escritor. El gran problema que nosotros tenemos, el gran problema que tenemos que enfrentar es la máquina de odio. Ese es el gran problema. Y necesitamos penitencia, conversión y oración, que son el gran mensaje de Fátima, esas tres palabras, por favor aprendérselas: conversión, penitencia y oración. ¿Para qué? Para desarmar la máquina de odio. Porque lo que creó Marx, queriéndolo o sin querer, sabiéndolo o sin saber, fue una máquina que tiene en el centro de su motor odio. Y que es máquina que le ha servido a Mao Zedong, a Fidel Castro, a Daniel Ortega, a Hugo Chávez, y que les ha servido durante muchísimos años al Partido Comunista en Rusia. Eso es lo que creó Marx. ¿Y en qué consiste la actualidad de Fátima? Consiste en luchar por la desactivación de la máquina de odio que